Algo que también ha generado mucho asombro, mucho debate, es que Rusia no sufrió aranceles, pero en la lista de Trump sí aparecen las islas Heard y McDonald's con un 10% de arancel. Según la ONU, las exportaciones de mercancías, las importaciones y la balanza comercial de este pequeño territorio australiano al sur del Océano Índico en la Antártida es cero con Estados Unidos. La población de humanos allí también es cero, solo viven focas y pingüinos. Frente a las críticas, algunos funcionarios de Estados Unidos han salido a decir que la razón por la que estas islas, de las que pocos habíamos escuchado hablar, estén dentro de esa lista es porque Estados Unidos quiere tratar de impedir de que sean utilizadas para eludir los aranceles por algún otro país. Precisamente los pingüinos se han convertido en las mascotas de los opositores a la tanda de aranceles globales que ha anunciado Donald Trump. En redes se viralizó este meme como una sátira. Muestra a un pingüino sentado en la silla que ocupó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante la acalorada discusión que mantuvo con Trump y el mandatario estadounidense durante su última visita a la oficina oval. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se refirió a esta polémica y criticó los aranceles con ironía al decir que hasta los pingüinos están siendo castigados con estos gravámenes, mientras Rusia, una de las 20 economías más grandes del mundo, fue exhibida. Los aranceles están tan mal planificados que él está grabando a los pingüinos, no a Putin, porque el impuesto se aplica a las islas Heard y McDonald. No solo viven pingüinos, pero está dejando a Rusia en paz. Gracias por esa pequeña adición. Damos la bienvenida a Ignacio Montes de Oca, analista internacional y periodista. Ignacio, bienvenido a NTN24. Qué gusto que nos acompañes. ¿Cómo se explica que la Casa Blanca reparta aranceles incluso a los países más empobrecidos, los territorios más remotos y deshabitados, pero no a Rusia, el país más grande y rival histórico de Washington? ¿Qué hay detrás? Buenas tardes. No, es que están todos errando el método de análisis. Acá no se trata de fórmulas, ni de reducir el déficit, ni de calcular sobre la base de, si se quiere, un criterio de reducción de los desequilibrios. Vamos al ejemplo, aparte de los que ustedes pusieron, que son súper interesantes. Primero, con Rusia hay un intercambio de 3.500 millones de dólares, que es mayor al de 84 países que le siguen en la lista. Y un segundo ejemplo, si se tratara de reducir el déficit, por ejemplo, Argentina y Perú son deficitarias en su balanza con respecto a los Estados Unidos, de manera que no habría ni siquiera un desequilibrio que corregir. Al contrario, le conviene a Estados Unidos mantener esa balanza a favor. Lo más sencillo, siempre hay algo que se llama la navaja de Ockham, que dice que la explicación más simple es la más valedera, es la más efectiva. Quizás lo que se nos pasa por alto es que el criterio es absolutamente político. Y si el criterio es político, podemos explicar por qué se aplica a islas deshabitadas, por qué no se aplica a Rusia o a Bielorrusia, y por qué se aplican quizás a países que son aliados como la Unión Europea, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, y no a Corea del Norte. Es decir, el criterio es absolutamente discrecional y político. Fin del misterio. Fin del misterio, pero en todo caso sí genera muchas preguntas. Por ejemplo, Trump había amenazado a Rusia con aranceles si no mostraba verdadera voluntad de paz y de resolver la guerra en Ucrania. Pero la que resultó grabada fue Ucrania. Y si de verdad las sanciones hacían irrelevante grabar a Moscú, como dijeron algunos funcionarios estadounidenses, ¿por qué igual Trump lo llegó a contemplar? Bueno, de nuevo la explicación más sencilla, porque el criterio es político. Ya se sancionó a Ucrania. Ucrania fue sancionada con la suspensión de la ayuda militar y de la ayuda de la asistencia en información de inteligencia. Fue sancionada con presión para que ceda las tierras raras y que ceda los recursos. Y mientras tanto, Rusia no fue presionada en igual medida. Los aranceles, como otras medidas que se están tomando durante la administración Trump, la segunda administración Trump, son parte de la política exterior. Tenemos que salir de la consideración económica y empezar a pensar en el criterio político. Es política exterior, no es política económica. No es política económica, no lo sería tampoco comercial porque dejó a muchos perdidos. Ahora, hay una carrera por negociar aparentemente con Donald Trump. Hoy
El gobierno estadounidense habla de 50 países que están entrando ya en negociaciones con el gobierno estadounidense. ¿Qué saldrá de esto? Porque ha habido también esos aranceles escalonados. Quizá hay naciones que les pusieron un arancel mucho más alto que finalmente podría venirse abajo, esperando Donald Trump algo que en sus palabras decía esta semana fuera fenomenal a favor de Estados Unidos. De nuevo apelo a el sentido de la sencillez. Si el mismo país que aplicó criterios que son poco claros anuncia que hay 50 países, nosotros como analistas e inclusive como periodistas deberíamos esperar a los hechos. Se hacen muchos anuncios, pero si el mundo viviera de anuncios, nos alimentaríamos de expectativas. La realidad es que en los hechos no se tiene todavía ninguna confirmación de 50 países. Por lo menos no tenemos 50 países que hayan informado que iniciaron negociaciones. Tenemos algunos en el caso de Argentina, pero no 50. Se hacen demasiados anuncios en los últimos tiempos y en los hechos lo que tenemos es un retroceso fenomenal en la bolsa, una expectativa mucho mejor, mucho peor de crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Esos son los hechos fácticos. Si sube la inflación es un hecho. Los anuncios de países que estarían deseando siempre en potencial, pero todavía no tenemos más que expresiones de deseos. Y como dije antes, si viviéramos de expectativas seríamos mucho más felices, pero los analistas tenemos que partir de los hechos y terminar en los hechos. Coincido contigo, la verdad que sí, porque esta es una guerra comercial, pero con este anuncio de los más de 50 países que piden negociar según Estados Unidos, podría terminar siendo también una guerra narrativa, y es que ya lo es. Los hechos, como dices Ignacio, nos muestran las caídas bursátiles, pero en contraposición hemos escuchado, mientras los mercados caían, a Donald Trump decir que esto iba a significar más adelante, a posteriori, un boom económico para Estados Unidos. Y podría ser una jugada narrativa de la Casa Blanca para intentar crear esa ilusión, no lo sé si coincides en el análisis, entre otros países que están negociando y que hay que negociar rápido con Donald Trump y que hay que ceder ante lo que quizás esté pidiendo. De nuevo los hechos. Vamos a salir por un segundo de los aranceles y vamos a un hecho anterior. Se suponía que con la presión a Panamá se iban a obtener tarifas especiales e inclusive una restitución de la administración del canal a los Estados Unidos. Se suponía que con la presión a Groenlandia, Dinamarca iba a ceder la explotación de las tierras raras y de los recursos hidrocarburíferos de la isla. Se suponía que Canadá se iba a rendir frente a la presión de Trump de llamarlo Estados 51 e imponerlo en 25% de aranceles. La realidad, los hechos, lo concreto es que nada de eso ha sucedido. Si trasladamos esta experiencia reciente a los aranceles, insisto, esperemos a ver en qué resulta, porque en los juegos y en esta clase de juegos tan complejos, no solamente existe el que mueve la ficha inicial, sino que también hay otro jugador que también puede mover la ficha y puede causar efectos tan fuertes como el que hizo la primera jugada. Ignacio, finalmente, ¿tú crees que esta jugada le pueda salir mal a Donald Trump? Un movimiento sin duda muy arriesgado, pero que termine por invertir cualquier transacción comercial en los países que todavía tenían como principal destinatario de sus exportaciones a Estados Unidos y que ahora surjan nuevos y diferentes socios comerciales. Los periodistas y los analistas tenemos poca posibilidad de hacer pronósticos, pero sí tenemos la experiencia. Sabemos qué sucedió en la primera presidencia de Donald Trump. Ejecutó la misma jugada y finalmente tuvo que ir cediendo y rebajando aranceles hasta que la guerra comercial quedó reducida a una parte mínima de los objetivos que se había planteado. No sabemos qué va a suceder en el futuro, sí sabemos qué sucedió en el pasado, y esta jugada, por lo menos cuando se aplicó en el pasado, no solamente trajo ese efecto mínimo, sino que también provocó algunos efectos como inflación, caída del comercio y caída de ingresos en los Estados Unidos. Así que no sabemos qué va a pasar, pero el mejor oráculo es la historia. Lo escuchaban ustedes, el analista internacional y periodista que nos acompaña a esta hora desde Argentina haciendo este análisis, que es precisamente Ignacio Montes de Oca. Ignacio, gracias por haber estado aquí en NTN 24. A ustedes.